Vamos con el Sanedrín de cada viernes. Mucho tenemos que hablar en el día de hoy. Ya lo adelanto, vamos a hablar mucho del mundo ultra, por desgracia. Ramón Mesa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien por ahí? Manuel Javois, ¿qué tal estás? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal la semana, Ramón? Bueno, sigo en semana bucle. Liga Champions, Champions de uno, Champions de otros. Iniesta, que hay un acto el día 8, o sea, futbolizado mañana, tarde y noche, para que eso tampoco es muy conveniente, pero admito que no he salido del bucle del fútbol. ¿Y tú, Manuel, qué tal la semana? Bien, con trabajo, afortunadamente, con trabajo bonito que me gusta, un report, preparando unas entrevistas y un viaje relámpago del que no avisa Ramón a Barcelona para completar ahí una entrevista, pero fue un visto y no visto, me disculpo. Y ahora, pues, desde Córdoba te hablo y mañana me voy a Oviedo, o sea que Un no parar, deseando un vamos. poquito. Me apetece mucho estar en las dos ciudades, pero no te voy a negar que me apetece que sea domingo y esté en mi cama en Madrid, porque lo del tren esta semana ha sido bastante disparatado. Se ha hablado mucho durante toda la semana, esos incidentes que ha habido en el derbi madrileño. No os he oído hablar sobre el asunto, por lo menos en el larguero. Y quería saber vuestra opinión. Manuel, ¿qué te pareció? Además, fundamentalmente, lo que sucedió en el derbi madrileño, los gestos de Courtois, los gestos de los jugadores del Atlético de Madrid al final del partido yendo a aplaudir a esa zona, y las declaraciones de Simeone y de Coque como capitán del Atlético de Madrid. Tú, todo eso que ha sucedido, ¿cómo lo valoras? A ver, los jugadores de fútbol, generalmente, cuando hay un ambiente muy hostil, cuando se producen insultos, cánticos, cosa que, insisto, bueno, ya sé, los insultos, sería deseable que no se insultase, pero eso erradicarlo es completamente imposible. Pero a mí esos ambientes hostiles, como fanático del fútbol, me gusta, cuando hay una rivalidad muy grande, etcétera. Y generalmente los jugadores tienen la oportunidad de devolverlo cuando marcan un gol, cuando paran un penalti, cuando ganan, y se suelen dirigir a veces al público para celebrarlo, para, en fin, para vengarse, en una palabra. Los gestos de Courtois los entiendo perfectamente porque está en un fondo, parando en una portería desde la que ha tenido, donde ha tenido que escuchar absolutamente todo. No hay que olvidar que ha sido portero del Atlético de Madrid, un Sí. portero más importante del Atlético de Madrid, y es normal y lógico que los aficionados la tomen con él, lo descentren, lo quieran descentrar, que no esté dentro del partido porque tienen a unos tipos detrás insultándole. Es normal eso, la afición también está para eso, para hacer ese trabajo para su equipo, y es completamente normal que Courtois luego pues se dirija a ellos. El lanzamiento de objetos, pues reprobable, censurable, y mancha la imagen del fútbol español, mancha el derbi, mancha todo. En fin, ahí no tengo que hacer ya ninguna condena, que somos todos adultos. Bueno, la tengo que hacer, pero que no voy a insistir en eso porque somos todos adultos. Y el principal problema que veo, lo comenté ayer muy brevemente con Aymar en el hora 25, muy breve, que es algo que yo he comentado aquí contigo, que es algo que hemos comentado con Ramón. El primer enemigo de un club son sus ultras. Que todo lo que hagan los ultras, dentro o en los aledaños del estadio, no repercute en el adversario, repercute en el propio club. Por lo tanto, este partido no se suspendió por 3-0 de milagro. Porque si se hubiesen seguido, si a lo mejor el Madrid luego se siguen tirando cosas, y al final la cosa se pone peor, ese partido se suspende con 0-3 y pierde los 3 puntos el Atlético de Madrid por la vía administrativa. O te cierran el estadio, o te prohíbe la entrada en no sé qué competiciones, que ha pasado en otros clubes. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que los primeros adversarios de los ultras no tienen que ser sus rivales deportivos, sino los propios capitanes, dirigentes y entrenadores de ese club. Porque todo el trabajo que has hecho durante la semana, todo el trabajo que estás haciendo durante la temporada, te lo pueden tirar por tierra unos cafres, unos ultras, unos nazis que se han apropiado del ruido y del ambiente de la grada, y cualquier día o en cualquier momento te pueden echar de una competición o te pueden cerrar el estadio por culpa de ellos. Por lo tanto, contemporizar, llenar de adversativas el discurso. Sí, hay que sancionarlos, pero también hay que sancionar al que provoca. Todo lo que no sea contundente, claro, todo lo que no tenga el artículo que
que quizás lo explica mejor, de un Atlético muy reconocido, que es Iñaki Díaz Guerra, un tío que lleva, bueno, pues el Atlético de siempre. Ese es el discurso. Que es el discurso que tiene que tener un madridista cuando se asoman los nazis de Ultrasur al campo, o cuando la lían fuera, etcétera. Que es el discurso que tienen que tener los barcelonistas cuando los boisos campan por ahí, amenazan, agreden o se meten en el tráfico de drogas, como creo que se han metido en los últimos tiempos, ya fuera del estadio, por cierto. Sí. Fuera del estadio los boisos. Entonces, es el Atlético de Madrid el que tiene que echar a esta gente del estadio y el que tiene que condenarlos sin ningún tipo de adversativa, porque están actuando contra ellos. Al Madrid, bueno, le perjudica, al fútbol le perjudica en general que esos tipos existan, pero al Madrid, al Barça, al Valencia, que los ultras del Atlético de Madrid no le hacen daño al Atlético de Madrid. Sí, Por lo tanto, el Madrid no se puede erradicar al Frente Atlético. El Frente Atlético tiene que ser erradicado por el propio Atlético de Madrid. De todas maneras, Ramón, yo le veo un problema al Atlético de Madrid ahora, a la hora de afrontar esto. Lo digo porque en los últimos días se ha comparado mucho cómo ha actuado el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid con respecto a los incidentes de su público. Hay que recordar que el Athletic tuvo incidentes con sus ultras radicales en el viaje a Roma, donde lanzaron esas bengalas y donde vimos esa imagen de los capitanes del Athletic, o dos de ellos, Williams y De Marcos, yendo a la grada. Y me explico. El Atlético de Madrid vimos cómo al final del partido los jugadores del Atlético de Madrid iban al fondo donde estaban los ultras radicales que habían lanzado cosas y se pusieron a saltar y a votar con ellos. Los capitanes del Athletic fueron a decir: así no os queremos con nosotros. Unos fueron a saltar con ellos, otros fueron a echarles la bronca. Posteriormente, en las declaraciones posteriores, Coque, capitán del Atlético de Madrid, refiriéndose a los ultrarradicales de ese fondo, dijo: han provocado a nuestra gente, considerando a los ultras su gente. Mientras que los jugadores y capitanes del Athletic, De Marcos, Ander Herrera, el propio Valverde, dijeron: esa no es nuestra gente, no nos representa y no queremos que estén. Es que hay un error dentro del propio club de lo que es bueno o no. Lo digo porque al propio Coque le preguntaron: oye, ¿tú crees que se debería acabar con el grupo radical ultra, que me niego a mencionar para no hacerle ni esto de publicidad? Y dijo: no lo sé, no soy yo quien tiene que decir eso. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible? Es que, Ramón, hay un problema muy grave en el Atlético de Madrid. Y que aprenda, pues que aprenda del Athletic Club, y mucho. Es que yo creo que lo que hay que hacer es delimitar el conflicto y señalarlo donde está, que es lo que hizo el árbitro. O sea, el árbitro creo que es el gran ejemplo de cómo ejercer la autoridad de una forma tranquila, serena, identificando cuál era el problema, sin ningún aspaviento, sin necesidad de mostrar tarjetas, sin nada. O sea, con una excelente educación, él identificó el conflicto, está en el lanzamiento de objetos de aquel fondo. Y a partir de aquí todo lo que se deriva para mí son consecuencias, antecedentes y consecuencias. Pero no podemos olvidar nunca el foco del conflicto. Porque tal como estamos hoy gestionando la información, las manifestaciones, lo que vamos es dándole vueltas o rodeos para intentar que no se hable de lo que ha provocado justamente el incidente. Lo que lo provoca es la actitud del fondo del Atlético de Madrid, de los radicales, en el que curiosamente, a diferencia de sus capitanes, sus jugadores y entrenador, actúan a cara descubierta. Estos actúan con cara descubierta, los otros encapuchados. Bien, la gente ve encapuchados, no ve ni gente que dé la cara, porque saben que si son identificados tienen que echarlos. No pueden decir, ahora la noticia está en decir, ya hemos identificado a 1, a 2 o a 3 o a no sé cuántos, con lo cual se pueden seguir ejerciendo como quieran, porque hay 2 o 3 que teóricamente desde el punto de vista grupal se sacrifican por el grupo, pero los demás continúan. Ese me parece justamente, para empezar, lo más reprobable. Luego hay una cuestión simplemente por comparación, como tú dices, cómo han actuado otra gente, otros clubs, otras aficiones. Y quizá deberíamos delimitar qué significa ser hincha hoy día, o qué significa ser aficionado. Hemos entrado en la industria del entretenimiento, que hay varias especies. Hay el aficionado, hay el hincha, hay el seguidor, hay el fan, hay el ultra. Antes la gente tenía un concepto de que iba a apoyar a su equipo para que ganara. Ahora parece que hay que para justificarlo para que no pierda.
Y estamos de alguna forma tergiversando lo que es el concepto de dar apoyo a un equipo sin vulnerar lo que se supone una cierta actitud civil, civilizada, sin necesidad de intimidar, sin chantajear. Y creo que el partido es un compendio de las muchas cosas que están ocurriendo. Es verdad que podemos reprobar si Courtois provocó más o menos. Es verdad que luego podemos decir si aquella intervención nos gustó más o menos. Lo que es evidente, el hecho es que se tiene que suspender el partido porque hay una banda de gente que está tirando cosas, mecheros, bocadillos, se están haciendo el tiro al blanco. Y cuando pasan esas cosas, pues lo que hay que hacer es acabar con el tiro al blanco. Y a partir de aquí luego podemos buscar, los abogados pueden hacer sus excusas, sus planes, si me dio, si estuvo, pero el hecho es este. Y el árbitro lo identificó, entonces si todo el mundo, los directivos del Atlético, si los de la federación, si todo el mundo actuara de lo mismo que hizo el árbitro, todo sería mucho más fácil y mucho más llevadero. Y es un partido como... Para mí, para determinar dónde está la sintomatología que estamos teniendo hoy con las gradas de animación, con los grupos ultras, con los que ya están formados y con los que se van a formar si no se toman medidas. Porque ahora hay muchos que se camuflan en grupos teóricamente mucho más validados, que son esas gradas de animación, donde van apareciendo focos. Un día uno con una bandera, el otro día otro con un insulto. ¿Por qué? Pues porque van probando. Entonces, si tú te pones un pasamontañas y no te identifican, pues seguir haciéndolo. Y ese también es otro de los problemas. O sea, a cara descubierta, si son tan valientes, si están tan decididos a lo que están contando. Otra cosa es el chantaje, que no tiene nada que ver con actuar como actúan. El problema es que, claro, cuando uno va encapuchado a un acto de este tipo, no es para nada bueno, lógicamente, es porque tiene que ocultarse. No es para recoger premios. Claro, evidentemente. Llevamos un mes y medio de competición, aunque parezca que es mucho. Esto empezó a mediados de agosto, estamos a 4 de octubre. Incidentes que ha habido ya en España y en Europa. En el Legia Betis, aficionados del Legia encendieron bengalas. Ayer en el St. Gallen contra el Brujas, los aficionados del St. Gallen, los ultrarradicales, lanzaron bengalas y fuegos artificiales. El partido de Conference League. Ayer, Slavia de Praga Ajax, la policía checa incautó bates, puños americanos antes y después del partido. El pasado 30 de septiembre, en una operación policial, se detiene en Italia decenas de ultras del Inter y del Milán. 29 de septiembre, los incidentes de ultras del Atlético de Madrid lanzando mecheros. 26 de septiembre en el Roma Athletic, los que hemos contado, los ultras del Athletic. Y el 23 de septiembre los ultras del Partizan le dan una paliza al entrenador del equipo, que aparece en rueda de prensa después de un 0-4 con la cara completamente magullada. Y ayer, en el Real Sociedad Anderlecht, se volvieron a vivir incidentes. Roberto Ramajo, San Sebastián, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas. El día después, ¿cómo es en San Sebastián? Bueno, pues es un día complicado de digerir porque es cuando empiezas a hablar con algunas de las personas aficionadas de la Real Sociedad que estaba en esa zona con sus hijos y te das cuenta de lo peligroso que es eso de cara al futuro, porque hay mucha gente aquí en Donosti, Yago, que ya se pregunta si de verdad merece la pena que la Real Sociedad esté en Europa, si cada partido de su equipo en casa va a ir al campo con miedo a que pase algo, o bien en las inmediaciones del terreno de juego, cuando los radicales vayan a entrar, o en el propio estadio, como ya sucedió ayer, o como sucedió hace un año el día del Benfica, o como pasó cuando la Roma visitó el Real Arena. Es que vamos a incidente por año prácticamente con estos angelitos. Y luego están las instituciones preguntándose si era necesario de verdad que la ciudad se colapsase y que todo se condicionara en relación a un partido de fútbol por culpa de vender entradas a aficionados radicales del equipo rival, porque se les llevó al Derby Eder, que es el centro de San Sebastián, sí, y de ahí fueron en Calejira hasta el estadio, no provocando altercados, pero sí con esa sensación de superioridad, como desafiando a la gente, y evidentemente los ciudadanos donostiarras, según les veían llegar, trataban de apartarse y les miraban con miedo. Entonces, claro, vivir un día así de partido de la Real Sociedad en Europa hace que la gente se pregunte si eso es necesario. Los 5 detenidos, 2 han sido puestos en libertad, 3 todavía siguen detenidos en
en prisión, en calabozo, esperando a pasar a disposición judicial. Evidentemente van a ser puestos en libertad en las próximas horas, porque no tienen, los cargos que tienen no son como para que se queden mucho más tiempo ahí en prisión, pero es cierto que sale muy barato pues hacer lo que hicieron ayer en el Real Arena, provocar el miedo, la tensión en la afición local y que luego pues a los 2 días están de vuelta en su casa. Y luego la Real Sociedad solicitó de manera urgente, tras el partido, una reunión con la UEFA, con los máximos organismos de seguridad de la UEFA. Esa reunión ha tenido lugar hoy por la mañana, una reunión telemática, por videoconferencia, de la que la Real iba a hacer un comunicado y al final no lo ha sacado, pero sí hemos conocido parte del contenido de esa reunión. La Real iba con todo a esa reunión, preguntándole y pidiéndole explicaciones a la UEFA de por qué ayer no tomó la decisión de suspender o parar el partido, porque el partido se paró porque Remiro quiso que se parase, no porque el delegado de la UEFA o el árbitro hiciera porque se parase el partido. Es decir, preguntando por la inacción de la UEFA. Sí. Es verdad que la UEFA reconoce que no actuó bien, así nos lo han dicho en esa reunión, y la primera toma de contacto por parte de la Real Sociedad nos dicen que ha sido positiva, porque se han encontrado con una UEFA preocupada realmente por el fenómeno ultra en el fútbol europeo y con el compromiso de tomar acciones, medidas en las próximas fechas para intentar empezar a ponerle coto, cosa que va a ser francamente complicada. La Real, como te digo, que iba con todo, Yago, es que incluso había puesto encima de la mesa la posibilidad de no enviar entradas a los clubes rivales con los que se va a enfrentar en la Europa League. Eso además puede acarrear sanción económica, pero no le importaba, porque si no le aseguraban que esas entradas no iban a acabar en manos de radicales, la Real no lo iba a hacer, y así lo ha puesto encima de la mesa. En las próximas fechas hay un compromiso por parte de la UEFA de seguir reuniéndose con la Real y con otros clubes para seguir trabajando en este asunto del fenómeno radical en el fútbol europeo, que ahora sí empieza a preocupar al máximo organismo del fútbol continental. Pues sí, y mucho. Gracias, Ramajo. Abrazo. Abrazo grande, Yago. Agur. De hecho, no sé si lo sabéis, Ramón Manuel, pero en San Sebastián, para este partido, ayer los comercios se les aconsejó cerrar a partir de una hora determinada por la tarde, es decir, palmar pasta, tanto bares como comercios, y los colegios cerraban una hora antes también. Tenían que ir los padres a recogerlo porque no sufriesen ningún tipo de incidentes. Que tengan que estar así es una puñetera vergüenza. Y mensaje que me mandó un contacto que tengo en la Archancha la semana pasada, 27 de septiembre. En material de control es destacable la coincidencia de los partidos de Europa League que disputan Real Sociedad y Athletic en casa por los partidos que jugaron ayer. Condiciona la seguridad y requiere de la división de recursos para atender los eventos. Mensaje del pasado 27. Ya sabían que venían violentos, ya sabían que iba a haber incidentes, y jugando los dos equipos vascos en casa tenían que dividir recursos, con lo cual estaban un poco más expuestos a lo que sucedió. A mí, Manuel, Ramón, lo que me da vergüenza es todo esto que está pasando, que evidentemente hay un problema en toda Europa, y es la gente va con miedo al fútbol, a este tipo de partidos, y esto no puede ser, joder. Hombre, sí, con la repercusión que acabas de contarnos que ha tenido el partido en la vida de ciudadanos a los que además el fútbol no les tiene por qué interesar lo más mínimo, cierre de comercios, salida del colegio un día antes, lo que convierte es un acontecimiento festivo, deportivo, en un contratiempo social, sí. En algo que repercute para mal en la vida de la gente, en la vida de la gente aficionada y en la vida de la gente que no es aficionada. Es decir, la idea de que se presente un partido de fútbol en tu ciudad y te suponga un problema en lugar de una bendición. Es decir, juega la Real, juega el Athletic, la gente al campo, las familias juntas, y de repente es como juega la Real, juega el Athletic, dependiendo de con qué equipos jueguen, metámonos en casa, encerrémonos y que pase rápido esto, porque van a estar las calles llenas de tipos de mierda, pues, ¿no? Así estamos. De gente de mierda. Al final es como, el fútbol era para otra cosa, el fútbol es para otra cosa, no es se celebra aquí una convención de violentos y este fin de semana toca quedarse en casa. El fútbol es, saquemos los niños a las calles, vayamos al campo con la bufanda y vamos a hinchar y animar.
no ir con cuidado mirando a las esquinas porque estamos convirtiendo esto en un peligro público, pues es para da que pensar. Y dicho esto, los jugadores ayer del Anderlecht también fueron a los aficionados a aplaudirles, fueron reprobados por los jugadores, de la Real Sociedad, a los que no les parecía bien. Quiero decir que inconscientes tenemos aquí y también hay en Europa. Ramón, decías. No, creo, la policía y la UEFA deben tener más informes de los que yo tengo o de los que tenemos algunos periodistas o muchos periodistas, que es que incluso se está organizando a nivel de Europa una Champions de grupos ultras. O sea, estos tíos se citan ya, tienen igual que los jugadores y los entrenadores y los clubes tienen un calendario de los partidos que les tocan, esos también. Porque una de las cosas que se ha olvidado la industria del entretenimiento es que solo quería clientes, pero se ha olvidado de los seguidores. O sea, esto no se puede convertir los estadios simplemente por un poder adquisitivo, por lo que sea, para gente muy bien preparada, con traje, con un poder adquisitivo alto, y a partir de aquí solo va a ir gente con un precio muy caro y tal. Pues no, pues se han colado unos tíos que han convertido, que sean más noticia que el equipo. Eso es lo que estamos hablando. O sea, en el fondo no hablamos del partido de fútbol Atlético de Madrid, Real Madrid, ni hablamos de la Real Sociedad Anderlecht, ni hablamos de fútbol, hablamos de estos hinchas, porque esos son los protagonistas. Entonces, ¿cómo hay que afrontar esto? Primero, su capacidad de movilización por toda Europa. Eso es un fenómeno que se escapa precisamente muchas veces a lo que es la propia organización. Y ahí ya sabemos lo que ocurre entre la UEFA y entre los distintos países, entre los reglamentos del fútbol, cada uno tiene sus propias connotaciones y todo el mundo se preocupa sobre todo de los fichajes, de los mercados, pero no se preocupa del movimiento de aficionados. Pues habrá que reflexionar sobre ello. Igual que reflexionan sobre hoy mismo con la sentencia que hay sobre los jugadores si quedan libres, no quedan libres, las cláusulas de restricción, en ese litigio que hay siempre entre lo que es el marco europeo muchas veces y la justicia ordinaria y lo que es el modus operandi deportivo. Pues bueno, el modus operandi deportivo está afectando a la convivencia de la gente, como la gente de San Sebastián. Y ahí esto exige una mirada no solo de los clubes, sino de las ciudades, de los estados, de todo el mundo. O sea, ahí se hacen cumbres para muchas cosas y eso se está convirtiendo en un serio problema para todo el mundo. Y algunos medios, hay gente que alerta más que otros, la gente se lo toma como parte de que, bueno, es normal, porque es normal apoyar a tu equipo. Sigo insistiendo en qué consiste apoyar a tu equipo. Estos tíos no van a apoyar a su equipo. Claro. El partido les importa una mierda. Les importa a todos. Son ellos los protagonistas, más que los futbolistas. Pero además se tienen que poner una máscara o tienen que ser desconocidos porque no osan ni presentarse como futbolistas o como gente normal. Entonces, habrá que hacer algo. Y habrá que saber que, por ejemplo, en Girona, que de golpe y porrazo se celebra la Champions con una gran euforia, porque es el primer partido que se juega en Girona, se encuentra que las gradas no están llenas, porque no ha funcionado el protocolo de la UEFA con las entradas que le tocaban, se ve que tienen que llevar a los hinchas del Feyenoord una parte a Lloret, los que no tienen entrada, o sea, todo eso provoca, si cada partido de fútbol de la Champions, de esta nueva Champions, provoca lo que ha provocado en estas primeras jornadas, es que al final acabarán con la Champions. Luego, sí. Si quieren hacerse una Superliga para 20 clubes en que solo van a viajar los 20 señoritos y decir, mire, es que es una cosa exclusiva, pues bueno, quitarán el fútbol a la gente. Pero entre los señores que tienen poder adquisitivo y entre los radicales hay gente media, que es la gente normal, aficionado normal, que es lo que decías tú, Iago, y lo decía ahora Manuel, que es gente que va con la familia, que va con los amigos, que va a divertirse, que quiere que su equipo gane, que si pierde pues está enfadado, lo que sea, pero se le pasa hasta el próximo partido. O sea, hemos perdido el sentido común y esto se ha convertido en el espectáculo, a veces incluso de gorilas, con perdón de la expresión, y no de futbolistas. Y sin perdón, Ramón, y sin perdón. Que si es que además lo venimos diciendo, si es que van de negro, si es que no van ni con los colores de su equipo, van con sus colores. Solo se representan a ellos mismos, no pueden representar a nadie más. Tú ves un grupo en el fútbol, ves un grupo de gente medio tapados de negro tal, ya sabes quiénes son. Si es que no van ni con los colores del equipo que en teoría defienden o que viven o que... En fin, tenemos un problema con los ultras, hay que dar
dar un paso adelante para sacar a estos mierdas de la sociedad. Y que la gente vaya sin miedo al fútbol, porque esta gente no tiene derecho a hacer que otros vayan acongojados al fútbol, o mira, crúzate de acera porque mira los otros que vienen de frente, o tengo que cerrar mi comercio a las 6 de la tarde porque no vaya a ser que aparezcan estos y me los revienten encima. Pero bueno, que hay mucho trabajo por delante. Por concluir, no sé si vamos a cambiar un poquito por lo menos el semblante, ¿no? No ponernos tan serios, aunque hay que ponerse serios con esto, pero ¿alguna recomendación que tengáis, algo que hayáis visto, leído o que se haya llamado durante la atención durante la semana, Manuel? He estado ayer en Madrid en la presentación del libro Pipas de Esther Calderón y he empezado a leerlo, me está gustando mucho. Lo publica Pepitas de Calabaza, una novela sobre años iniciáticos, una pandilla de amigos. Está muy bien, fue muy bien la presentación, fue muy divertida y la novela me está gustando mucho, la recomiendo. Si por lo que sea luego yo cambio de opinión, pues un aviso, oye, mira, que al final se me torció y no, ¿te imaginas? Que empieza bien, pero que no acaba tan bien, ¿no? Eso se lo dijo una vez un amigo, un crítico, un escritor muy reconocido a una amiga mía que había publicado una novela y le escribió en medio de la lectura y dijo: esto es asombroso, esto es puro, y decía el nombre de un clásico, me estoy quedando de verdad conmocionado con la escritura y tal, y al acabar la novela le mandó un mensaje: la que te había dicho, no, al final no era para, ¿sabes? Sí. Qué mal. No, qué en, mal. este caso, desde luego, no tiene ninguna pinta de que se vaya a torcer, por eso la Vale. la empecé ayer y está muy bien. Vale. ¿Ramón? Bueno, yo estoy leyendo un libro de un amigo mío que se llama Santi Carreras Surís, que es un libro sobre un atraco que hubo en la Caixa Laietana en Mataró en 1998. Un atraco en el que no se detuvieron a los atracadores y el que no se sabe la cantidad de dinero y cosas que sustrajeron. Qué bueno. Ese caso había pasado prácticamente desapercibido hasta que Santi Carreras pues consiguió hacerse con el sumario. Qué bueno. Entonces ha salido el sumario y a partir de ahí se está reconstruyendo una historia en que la gente ya que tiene una edad, ha ido a comprar el libro para ver si sale su nombre, qué pasa. Se ha creado un clímax, digamos, de una cierta curiosidad, ¿no? Y que ha extrapolado a lo que es simplemente Mataró, sino que la gente se interesa qué pasó exactamente en este atraco en el que no se ha descubierto nunca la cantidad robada ni cuáles fueron los atracadores. Qué bueno. Pues yo os voy a recomendar, ya sabes que yo soy de series, una serie que se llama From, que acaban de estrenar la 3ª temporada. Lo digo si no lo he visto. No es una serie muy popular, es un poco de rollo raro. Yo os la recomiendo que veáis la 1ª temporada, de unos tíos que quedan atrapados en un pueblo y empiezan a pasar cosas dentro de ese pueblo. Es un poco mística Perdidos, ¿vale? De unos tíos que no pueden salir de un ambiente, pero que luego ya tienes cosas más sobrenaturales y tal, y a mí me mola mucho. Y acabo de empezar justo la 3ª temporada. From se llama y creo que está en HBO. Perdona que me he perdido. ¿Dónde la estás viendo? En HBO. Vale. Creo que está en HBO, creo recordar, si no ya lo corregiré, vale. Pero creo que está en no. HBO. From, así que a ver si os mola. En fin, a ver si la semana que viene hablamos un poquito más de fútbol, que no hemos hablado nada en la sección de hoy, porque los mierdas de los ultras no nos han dejado. A ver si la semana que viene tenemos más suerte. Ramón, Manuel, cuidaos, un abrazo fuerte a los dos. Igualmente, buenas noches. A los dos. Gracias.